Buenos días, vamos a empezar hoy con un video que muestra la parte práctica de lo que es la evaluación del nivel de complejidad inferior, vale decir, del niño menor al primer trimestre de vida. Por favor, para todas las prácticas, las evaluaciones y las intervenciones, tomar en cuenta este cuadro del primer año de vida del niño que propone Goita, donde revisábamos el día de ayer. Vamos a tener en el primer trimestre determinadas actitudes posturales, además de algunos indicadores, decíamos, en el rostro del niño. Tomar en cuenta el contacto con el medio, la mirada del niño, ¿no es cierto? La boca, que va a ser otro indicador en la región facial, las extremidades superiores, la garra palmar y plantar, así como la región del tronco, que van a ser los 8 indicadores que nos propone el profesor Goita. Decíamos que para evaluar al niño en una primera fase, después del interrogatorio realizado a la madre, la entrevista acerca de los antecedentes periparto, posparto, además de los factores neurofisiológicos y neuroconductuales del niño, corresponde iniciar la evaluación neurokinesiológica. Esta va a empezar con la solicitud a la madre del niño para que lo coloque en la camilla con la menor cantidad de ropa posible. A veces en nuestra cultura, digamos, hay la idea de no desnudar demasiado al niño, y para eso es importante tomar también las condiciones de evaluación de un ambiente tranquilo, un ambiente que sea cálido, ¿no es cierto?, con no muchos estímulos alrededor, que eso es importante porque si no distraen al niño y no nos permiten hacer una evaluación objetiva. De más está decir que la evaluación, en el caso de la neurokinesiología, no se la realiza en una sola sesión, sino que va acompañada de, además, un seguimiento de distintos momentos en que continúa la evaluación, ya que la evaluación física es un tanto invasiva para el niño y, por tanto, ante un ambiente extraño, una persona desconocida también para el niño, entonces puede provocar en él una reacción de rechazo. Entonces, todos estos aspectos, o de inhibición, o de llanto, y de irritabilidad, etc. Entonces, pedimos a la madre que coloque al niño y nosotros, guardando una ligera distancia, observamos la actitud postural, observamos la conducta kinesiológica del niño, lo que quiere decir cómo se mueve, y a esta niña, que se llama Isa, empezamos a observarle la intensidad de sus movimientos. Para esto necesitamos entrenar nuestro ojo para distinguir si se mueve poco, se mueve mucho, siempre en correspondencia con la edad en la que estamos evaluando. Si fuera un niño seguramente de 2 años de vida, ese momento quiere bajarse de la camilla y salir a corretear, a explorar, a mirar. Entonces tenemos que estar informados de qué indicadores e hitos del desarrollo importantes corresponden a cada etapa de la vida. Ahora estamos hablando del niño de desarrollo subcortical, vale decir, el nivel de complejidad inferior, que va a ser el primer trimestre de vida. Entonces este niño se queda o pataleando, se queda o un poco más quieto, porque todavía no tiene un repertorio conductual práctico muy grande, y una vez que hemos observado la intensidad de sus movimientos, observamos que en el recién nacido hay un patrón característico de asimetría, ¿no?, que va a ir progresando en el alcance de la simetría corporal que tiene el cuerpo del niño a partir del año de vida, ¿no es cierto? Y vamos a observar que esta asimetría va a ser característica en el niño, por ejemplo, de 6 semanas en una posición de esgrimista, o vamos a tener en una posición de quizás un patrón flexor dominante si el niño está en el recién nacido hasta el primer mes de vida. Entonces observamos esa simetría que debe caracterizar a cada uno de los momentos y las etapas de ese primer año. Entonces, si este niño tiene 3 meses, tenemos que observar que ese niño hace línea media. Si este niño es recién nacido, observaremos más bien los brazos en posición abducta, ¿no es cierto?, en una retropulsión, inclusive una retracción de escápulas. Observaremos que hay un ascenso de las escápulas, que es así como el patrón postural del recién nacido caracteriza este periodo, y por tanto siempre ir acompañando, ¿no es cierto?, hasta que se entrene nuestro ojo con el cuadro de desarrollo del niño.
Lo mismo observaremos en cuanto al contacto de la mirada, la boca, ¿no es cierto? Y en general el contacto del niño con el medio, que en el primer trimestre es muy vago. En realidad el niño todavía no tiene la percepción de un ambiente mayor a los 30-45 centímetros, por lo tanto no le extraña lo que esté ocurriendo en el ambiente, a diferencia ya de un niño del segundo trimestre. Observamos también la armonía de los movimientos, es decir, la presencia o no de clonus, la presencia, por ejemplo, de temblores, distonías, movimientos anormales que llamen la atención, aún decíamos en esa intensidad y simetría que pueden estar alteradas por acortamientos, por hemiparesias, por paraparesias, por disminuciones de la motricidad de cierto segmento derecho o izquierdo en relación siempre a la globalidad del cuerpo. Una vez que hemos observado eso, colocamos al niño de boca abajo, ¿no? Inicialmente con la carita directamente sobre la mesa, para ver cómo el niño salvaguarda sus funciones primarias como la respiración y lleva la cabecita a uno u otro lado para la llegada del oxígeno, ¿no? O si este niño se queda en esa posición y no puede, y la mamá nos dice hace rato, no, por favor, en esa posición no, porque no puede voltearse, han habido estos antecedentes, ha estado en incubadora, o no le gusta estar en esa posición, le falta aire. Entonces, vamos observando qué actitud postural el niño va a generar cuando nosotros le hemos producido en este caso, un cambio postural, ¿no? Entonces vamos a ver si intenta sacar los brazos, si ese niño patalea un poco, se queda inmóvil. Volvemos a observar la intensidad, la simetría y la armonía ya también en la posición en decúbito ventral. Observamos si saca la cabecita hacia un lado, si gira hacia el otro lado, o si es un niño que ya tiene 3 meses, ¿no es cierto?, o más, intenta levantar la cabecita. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Las capacidades que tiene este niño, el potencial de su capital motriz en este momento para ejecutar ciertas acciones motrices voluntarias y otras todavía involuntarias, porque no hay un proceso de neuromielinización todavía a nivel de las extremidades. Y si este es un niño que está entre recién nacido a 2 meses o a 3 meses, hay cambios importantes que nuevamente, vuelvo a repetir, deben ser siempre contrastados a adquirir la experiencia de vida con el cuadro de desarrollo del control postural o desarrollo ontocinesiológico del primer año de vida. Seguimos entonces con el proceso y decíamos que tenemos que evaluar después de Lisa los reflejos del niño, ¿no? Vamos a dejar una cápita aparte para la evaluación de los reflejos, que quizás es, en el ámbito de la neurología infantil, con lo que se puede contar mucha información y no es necesario quizás hacer un video para aquello, y por eso lo dejamos en un capítulo aparte y saltamos un poco la evaluación de los reflejos para más bien abocarnos a la propuesta de Torres Zuluaga cuando señala ya en 2012 la importancia de la evaluación con ciertas técnicas del tono muscular, ¿no? El tono va a ser una categoría importante porque nos está registrando la maduración del haz córtico espinal, sobre todo en aquellos 4 haces, ¿no? El córtico espinal propiamente, el dicho, luego el haz piramidal también lo van a conformar otros 3 ramos, como van a ser el rubro espinal, el tecto espinal, y además, ¿no es cierto?, el espino vestibular, que van a ser los que van a regular a medida que el niño vaya ganando ciertos patrones de desarrollo postural, va a ir madurando esta capacidad que tenemos de contracción permanente y que nos permite además consolidar la base de toda la actitud postural que un individuo puede llevar adelante. Entonces, para esto vamos a indicar las maniobras principales adecuadas para una evaluación para la detección ultratemprana, ¿no es cierto?, y para un nivel de atención primaria, no para una evaluación especializada donde se pueden desplegar ya otros recursos más de evaluación del tono. Pero hablando del ABC de la importancia del tono, serían básicamente la evaluación de la maniobra de la bufanda, que decíamos que en alusión a su nombre justamente se intenta llevar la mano del niño, ¿no es cierto?, el brazo del niño, perdón, a la oreja contralateral, con suavidad, porque en el recién nacido no lograremos que el codo del niño llegue a la línea media debido al patrón flexor y al incremento del tono fisiológico que tiene esta etapa. Entonces intentamos llevar
hasta donde se pueda. Y vamos a ver que antes de los 3 meses el niño no va a alcanzar todavía la línea media. Entonces, una vez llegados los 3 meses, este niño sí va a poder sobrepasar la línea media, pero no va a ser hasta el año de vida donde este niño realmente complete esta operación de poder llevar hasta la oreja contralateral, donde por ello recibe el nombre de maniobra de la bufanda. Es importante hacer esta maniobra en ambos lados, como en el caso de toda evaluación neurológica, dado la independencia en cerca de 90% del haz corticoespinal. Por tanto, lo que ocurre en un hemicuerpo que está comandado por el hemicuerpo contralateral puede ser muy distinto, por ejemplo, tratándose de una hemiparesia, tratándose de una monoparesia, y lo mismo en el caso de las paraparesias o de cuadros en los cuales haya cuadriparesias, pero no sean completamente simétricas, ¿no? Entonces, esa va a ser una primera maniobra de evaluación del tono de la parte de complejo superior del cuerpo del niño, y continuamos con la evaluación de talón-oreja. La prueba de talón-oreja es homolateral, es decir, que se intenta llevar el pie del niño, la pierna en todo caso, toda la extremidad inferior hacia la oreja del niño, con la intención motora de desplazar hacia esta zona. Lógicamente, esto sabemos, recién va a aparecer y va a ser posible de poder ejecutar esa maniobra completa a partir de los 6 meses, ¿no? Entonces, el niño al nacimiento muchas veces no llega ni a los 90 grados, justamente por el patrón flexor dominante con el que nace este niño y el incremento de tono de base fisiológica. Entonces, diríamos que a los 6 meses podemos sobrepasar esos 90 grados y que aproximándonos a los 9 meses este niño recién podrá completar, dependiendo también mucho del desarrollo corporal del niño. Por ejemplo, cantidad de tejido adiposo, ¿no es cierto? Niños un poco más blanditos, por ejemplo, niños que tengan hipotonía de base, seguramente más bien podremos hasta sobrepasar, como en el caso del prematuro o del niño con un cuadro quizás de un síndrome de atrofia espinal, medular espinal, que más bien a toda edad vamos a tener una laxitud y un tono por debajo de lo esperado, que sería un caso de hipotono, ¿no? Porque ya el niño tiene 6 meses y el niño sigue completamente blando. Esta segunda maniobra también se la tiene que hacer con el otro lado, intentando también llevar. Como estamos hablando del primer trimestre, diríamos que el niño no llega ni a completar los 90 grados. Tómese en cuenta eso. Para la maniobra tercera, que también evalúa el tono del miembro inferior, lo que hace el terapeuta es tomar de forma bilateral esta maniobra, y para ello intenta hacer una ligera abducción y una extensión de las caderas, de las rodillas, perdón, intentando hacer este movimiento. Vuelvo a repetir, y entonces lo que hace esta persona que está evaluando es flexionar y hacer una ligera flexión de cadera, una ligera abducción de extremidades inferiores y luego una extensión de rodilla. La respuesta, digamos, que se está esperando sería esta, ¿no? Esa respuesta el niño solo la va a poder tener cuando tenga 9 meses. ¿Por qué? Porque a los 9 meses el niño tiene sedestación horizontal. Antes de eso, esta maniobra no va a ser posible de completar. Por tanto, el terapeuta intenta realizar esto, sin embargo, no logra. ¿Por qué? Porque como en el caso de mi muñeco, las rodillas también están en semiflexión. Y aunque yo ejecute la flexión de cadera en los 90 grados, las rodillas van a ser difíciles de poder extender, dado otra vez el patrón flexor que viene con el nacimiento, ¿no es cierto? Pero además, el incremento del tono fisiológico que este niño tiene me impide ejecutar esta extensión completa. Entonces, llegados los 6 meses, el niño sí logra sobrepasar los 45 grados, pero van a ser hasta los 9 meses cuando esta capacidad recién se pueda, digamos, considerar como una extensión en cero, ¿no? Entonces, este material lo van a tener o lo tienen ya subido en el Classroom y en el eCampus, en ambas plataformas, para la preferencia de cada uno de ustedes por el manejo de uno u otro sistema. Y también está dentro del manual de vigilancia, que es el texto o el documento que va a regir, en este caso, nuestra asignatura. Entonces, esas 3 maniobras son las maniobras del primer trimestre.
Posteriormente tendremos otro tipo de evaluaciones que van a complementar ya cuando el niño ha sobrepasado el primer trimestre de vida, y estamos hablando del segundo periodo, el segundo trimestre, en el cual vamos a esperar otras actitudes motoras y además otro capital motriz que este niño ya está empezando a activar, porque recordaremos que el proceso evolutivo de mielinización está iniciándose recién con el control de las estructuras más básicas, porque hay una maduración cefalocaudal en la cual el niño, ¿no es cierto?, ha madurado apenas hasta la región cervical. En el segundo trimestre recordaremos que recién vamos a tener la maduración a nivel de las extremidades superiores. Por tanto, todo lo que podemos observar ahora está circunscrito a este primer complejo de nivel inferior, donde predominantemente lo que tiene mielinizado este niño es la médula espinal, y donde alcanza quizás su nivel de desarrollo al finalizar el primer trimestre, es con los indicadores siguientes. Hay una sonrisa social, hay un contacto de la mirada del niño, que es otro aspecto importante. El barrido visual todavía es muy escaso, aunque ya hay una conciencia del entorno a los 3 meses, una respuesta auditiva a la fuente de sonido, ¿no es cierto?, un control vestibular de la parte cefálica del niño, el control cefálico, y por otra parte también, digamos, hay una respuesta emocional positiva frente al contacto con la madre, que es lo que denominamos sonrisa social, ¿no? Primera ejecución en este caso de morfemas poco estructurados, porque está atravesando el periodo del niño de los primeros sonidos guturales, ¿no? Agú, por ejemplo, y diríamos que estos primeros desarrollos van a ser pautas indicadoras importantes de este primer trimestre, que lo tienen en el manual de vigilancia, como el logro de la línea media, como la simetría corporal también, donde se han ido organizando ya ciertas estructuras a partir justamente de la maduración de la estructura básica del cuerpo calloso, que está integrando ahora sí las dos extremidades superiores en el primer trimestre, con la capacidad de tener el niño la posibilidad de una simetría y una gran conquista, tanto en decúbito dorsal como en decúbito ventral, cuando este niño logra el apoyo de antebrazos, ¿no es cierto?, y la elevación de la parte cefálica, es decir, el control cefálico, con un barrido visual muy limitado todavía en 45 grados, que tiene un proceso también ontogenético muy distinto en cada niño, porque no podemos observar y asegurar o garantizar estos indicadores, por ejemplo, en situaciones de custodia, ante la ausencia vincular de los factores que habíamos mencionado, ¿no? El apego del niño, por una parte, unas figuras vinculares que estimulan permanentemente, que alimentan además adecuadamente al niño, ya que en condiciones, por ejemplo, de desnutrición, la situación será completamente distinta y habrán rezagos cuya base, decíamos, se encuentran en las fichas de riesgo psiconeurosensorial, donde pueden haber cuestiones privativas, como puede ser la estimulación, la presencia de los padres, factores psicosociales, entorno violento, o factores o condicionantes biológicos, desde la desnutrición hasta otras enfermedades de comorbilidad en el caso del niño, ¿no? Entonces, en el siguiente video podremos observar también en un capítulo aparte todo lo que va a ser la evaluación de las reacciones de enderezamiento que corresponden al primer trimestre de vida. Les agradezco su atención y bueno, ante la solicitud de edición de este material, pues lo haremos un poco más adelante. Un saludo, buen día.